¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a mi oficina una vez más. Quiero hablarles hoy acerca de un grupo de personas que se llamaban los moravos, que fueron muy importantes dentro de lo que es el evangelio al principio de nuestra era moderna en Europa. Uno de los macheteros que mi papá tenía en su lista y que yo mencioné fue Hans Egede, quien fue a Groenlandia como predicador y fue fundador de la iglesia allí. Y fue tan tuvo tanto éxito que también estableció la capital de Groenlandia y hoy en día hay una ciudad en su honor, como también un cráter en la luna que también se menciona en su honor, una persona muy importante dentro de la historia. Y uno nunca sabe hasta quién ha de llegar la palabra y nunca sabe el efecto que esta palabra que nosotros predicamos y compartimos ha de tener en otros. Dos de los que estaban escuchando el ministerio de este Hans Egede entregaron su vida al Señor y luego fueron a Dinamarca y de Dinamarca pasaron a Alemania y estaban compartiendo lo que había sucedido bajo el ministerio de este Hans Egede. Entre los que escucharon el testimonio se encontraba el conde Nikolaus Zinzendorf. Toda su vida este conde había tenido ese gran deseo de servir a Dios. De hecho, la historia dice que a los 6 años de edad ya él escribía cartas de amor al Señor. Sus oraciones eran escritas y las lanzaba desde la torre del palacio del castillo donde vivían su familia, como si fueran que él lanzaba estas oraciones hacia Dios. Era un apasionado del Señor. Y él estableció un centro de operaciones en una aldea en el norte de Alemania, en Herrnhut, y se convirtió esta aldea en el refugio para aquellos que sufrían persecución religiosa. El día 13 de agosto de 1727, en un culto de bautismo y Santa Cena, el Espíritu Santo se manifestó de tal forma que toda contienda, toda diferencia entre aquellos que eran parte de la congregación fueron resueltas de inmediato. Dicen que, que fue algo muy impresionante porque se perdonaban unos a otros, se abrazaban y Cristo fue el centro de de conversación, de toda esa reunión. Y decidieron, una de las cosas que decidieron en esa reunión es que iban a orar las 24 horas al día y se iban a tomar turnos para que cada cual pudiera orar una hora. No se podían imaginar que esa oración iba a durar más de 100 años en forma consecutiva, convirtiéndose en el culto de oración más largo de la historia. Ellos basaron esta idea de orar las 24 horas al día en lo que dice Levítico en el capítulo 6, el verso 13, donde dice que el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. A esas reuniones asistieron dos personas importantes para el establecimiento de la iglesia y el avivamiento, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. John y su hermano Carlos Wesley, de quienes hemos de hablar en otra ocasión. No lo vamos a hablar hoy, pero ellos establecieron la iglesia metodista y tuvieron mucho que ver con el avivamiento en Estados Unidos como también en Inglaterra. Y otro que fue contagiado por la pasión de esta congregación fue William Carey, quien llevó el evangelio a la India y donde él obtuvo un enorme éxito estableciendo la obra. Personalmente, yo conozco solo una iglesia que tiene oración las 24 horas al día en forma constante y que lleva ya unos 10 años, tal vez un poco más, ininterrumpidamente. La iglesia se llama Misión Cristiana Moderna. Se encuentra en la isla de Fuerteventura, en las Islas Canarias, en España. Ángel Manuel Herrera es el pastor de esa isla, la más grande congregación en las islas y tal vez por el porcentaje de la población podría ser la iglesia más grande del mundo porque lleva casi el 25% de la población de la isla como parte de la congregación. Y es mi deseo que en una de estas tardes, desde mi oficina, podamos hablar en vivo con él, una entrevista, y que podamos escuchar directamente de su boca lo que ha sucedido y cómo está llevando este avivamiento en Fuerteventura. Pero esa hora de oración, volviendo a los moravos, que instauraron, llegó a conocerse como la hora de intercesión. Y los moravos fueron conocidos con el sobrenombre de el feliz pueblo de Dios. Como consecuencia de esas oraciones, establecieron un movimiento misionero muy eficaz. Los primeros dos misioneros decidieron que se iban a vender como esclavos para poder predicar a los que estaban en esclavitud
ya que era prohibido predicar el evangelio a aquellos que eran esclavos. Y entonces ellos se vendieron como esclavos y terminaron en la isla de Santo Tomás, en el Caribe, y se convirtieron en los primeros misioneros enviados por los moravos. Imagínese usted a alguien que, con la pasión que sentían de predicar el evangelio, que deciden venderse como fueran esclavos, hombres blancos, europeos, no eran africanos, no eran de origen indígena, eran hombres educados, pero se vendieron a sí mismos para poder llegar a los esclavos con el mensaje del evangelio. Y la historia recuerda a estos dos hombres. Uno era Johann Leonard Dover y el otro era David Nichtschmaun, y son los dos misioneros que se vendieron a sí mismos como esclavos, decidieron ser esclavos para poder predicar el evangelio. Pero a consecuencia de estos dos misioneros, más de 13,000 personas fueron bautizadas, convertidas y bautizadas en agua. En menos de 15 años enviaron misioneros a las naciones, los moravos, naciones como Turquía, como Groenlandia, como las islas del Caribe, como el norte de África, como Siberia en Rusia. También habían misioneros en las ciudades de Belén y de Nazaret en Israel, en lo que hoy es Israel. En un breve periodo de tiempo, más de 200 misioneros fueron enviados a diferentes naciones a predicar el evangelio. El gran despertar que sucedió en los Estados Unidos en los 1800 fue influenciado por los moravos. De hecho, Peter Boyle, un misionero moravo a Inglaterra, se acercó a John Wesley y fue él el que lo animó, a que lo alentó a que predicara abiertamente el evangelio. Y fue John Wesley el que empezó el gran avivamiento en Inglaterra y luego lo trasladó a los Estados Unidos de América. Dios se mueve por la oración y por la visión de aquellos que necesitan hoy que se le presente el evangelio. Necesitamos personas que tengan esa visión de llegar a aquellas personas que hoy necesitan el evangelio. Y sabe que no es necesario vendernos como esclavos, ni siquiera es necesario ir a países lejanos, sino que lo podemos hacer en nuestra tierra natal. Podemos testificar en el sitio en el que nos encontremos. Podemos orar en cualquier lugar, no necesariamente en una iglesia. Podemos empezar nuestra cadena de oración. Podemos orar en momentos específicos, en distintos lugares, en nuestras habitaciones, en nuestras casas, donde quiera que estemos. Todo lo que necesitamos es una visión clara de la gran necesidad que el mundo tiene de este evangelio del Señor Jesucristo. Porque lo que tenemos hoy, los que hemos recibido a Cristo, no lo podemos guardar para nosotros, sino que lo tenemos que compartir con los demás. A mí me inspiran los moravos, me inspira su pasión, me inspira su visión, me inspira el deseo que ellos tuvieron de llegar a más y más personas con este evangelio. Me inspira que pudieran pensar en, ni siquiera considerar en venderse a sí mismo, quedar sin libertad para poder predicar a aquellos que estaban esclavos también. Es como si usted o yo dijéramos, yo quiero ser preso, yo quiero que me arresten y que me pongan dentro de una prisión. Y yo quiero predicar a los que están prisioneros, a los que están arrestados. Quiero predicar. Y para poder hacerlo mejor, yo me entrego y digo a la policía, arrésteme, déjeme ahí hasta el día que yo muera. Hay una entrega total de su parte. Y eso es lo que yo creo que el Señor está buscando en estos últimos días. Está buscando una iglesia, un grupo de personas, está buscando individuos que estén dispuestos a dedicarse al Señor y decirle, Señor, lo que sea, úsame a mí para poder predicar el evangelio a aquel que es necesitado. Y por eso en esta tarde quiero orar por usted una vez más. Señor, pido que esa llama que ardió en el corazón del conde Zinzendorf y estos primeros moravos que empezaron un culto de oración que duró por 100 años, que expandieron su visión de tal forma que enviaron más de 200 misioneros
en poco tiempo a las naciones necesitadas, que no se preocuparon por lo que podían necesitar o por la situación en la que se encontraban, sino que ellos querían compartir con el necesitado desde lo más profundo de sus corazones lo que habían recibido de ti. Y pido, Padre, que tú hagas que arda en nuestros corazones esa misma pasión. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por su atención una vez más. El Señor les bendiga ricamente. Cuídense mucho y si Dios quiere, nos hemos de volver a ver mañana.